Hay relatos en el Antiguo Testamento que, lejos de ser simples historias antiguas, son verdaderas sacudidas para el alma, y el que exploraremos hoy es uno de los más oscuros y desconcertantes de toda la Biblia. Pocos se atreven a leerlo hasta el final, pero aquellos que lo hacen descubren verdades estremecedoras y lecciones ocultas. Hoy nos adentraremos en los capítulos 19 al 21 del Libro de Jueces, una narrativa que desafía la lógica y nos obliga a mirar de frente lo más crudo de la condición humana. Prepárate, porque esta historia es mucho más que un simple relato. Es una lección profunda que nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir con justicia en medio de la oscuridad. Bienvenidos al canal. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte para ser parte de esta comunidad que está comenzando a crecer. Cada nuevo suscriptor es una pieza clave en esta aventura, y juntos podemos alcanzar cosas increíbles. Acompáñanos desde el principio y seamos parte de este viaje. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Comencemos con el capítulo 19 de Jueces, versículo 1. En aquellos días, Israel atravesaba un período sin rey, sin una figura que guiara al pueblo. En esa época, había un levita viviendo en las montañas de Efraín, quien tomó como concubina a una mujer de Belén, en Judá. Es significativo notar la distancia entre ambos. Él residía en el norte y ella en el sur de Israel. Después de algún tiempo, la mujer fue infiel y decidió abandonarlo, regresando a la casa de su padre en Belén, donde permaneció por alrededor de 4 meses. Enterado de que ella había vuelto al hogar paterno, el levita, decidido a recuperarla, emprendió un viaje desde el norte, en Efraín, hacia Belén. Al llegar, el padre de la mujer lo recibió con notable hospitalidad. A lo largo de varios días, cada vez que el levita intentaba partir con su esposa, el suegro insistía en que se quedaran una noche más. Este escenario se repitió día tras día, hasta que finalmente, tras varios intentos, el levita decidió que era momento de partir. Agradeció la hospitalidad recibida y comenzó el viaje de regreso acompañado de su esposa. Sin embargo, el retorno fue el punto de inflexión en esta historia. Mientras avanzaban hacia el norte, pasando por territorio israelita, llegaron cerca de la ciudad de Jebús. El siervo sugirió hacer una parada allí para pasar la noche, pero el levita prefirió continuar hasta Gibea, esperando encontrar acogida entre compatriotas israelitas. Al llegar a Gibea, algo extraño sucedió. Nadie les ofreció alojamiento, un gesto inesperado en una cultura donde la hospitalidad tenía un valor central. Más tarde, ya en el anochecer, un anciano los encontró en la plaza. Al enterarse de que no tenían lugar donde pasar la noche, los invitó a su hogar. El levita aceptó agradecido, asegurando que tenían sus propias provisiones y solo necesitaban un espacio donde descansar. Así, parecían estar seguros en la casa del anciano, pero fue en ese momento cuando ocurrió algo inimaginable, el acto atroz y la decadencia moral de Gibea. Una multitud de hombres de la ciudad rodeó la casa, exigiendo que el levita fuera entregado para ser violentado. Este acto de brutalidad y perversión muestra el profundo deterioro moral que había alcanzado Gibea. El anciano anfitrión, en un intento desesperado por evitar la tragedia, ofreció a su propia hija y a la concubina del levita como alternativa, un gesto que reflejaba la desvalorización de la vida y el abuso de los inocentes. Sin embargo, la multitud insistió, y finalmente el levita, en una decisión desgarradora, entregó a su concubina. Los hombres de Gibea la abusaron durante toda la noche, y al amanecer, gravemente herida, logró regresar a la casa del levita, donde se desplomó. Al abrir la puerta, la mañana siguiente, el levita encontró a su concubina tendida en el umbral, con las manos extendidas. La llamó para que se levantara y continuaran su viaje, pero ella no respondió. La brutalidad de aquella noche le había costado la vida. En un acto impactante, el levita colocó su cuerpo sobre su asno y regresó a su hogar, el acto que conmocionó a una nación. Una vez en su hogar, el levita tomó una decisión estremecedora. Dividió el cuerpo de la mujer en 12 partes
y envió cada una a una tribu de Israel, buscando hacer un llamado de justicia frente a la atrocidad cometida. Este acto sin precedentes generó conmoción en toda la nación. Las tribus, horrorizadas por lo sucedido, se unieron para discutir una respuesta ante esta barbarie que había sido perpetrada por compatriotas de la tribu de Benjamín. Este evento impulsó a Israel hacia una guerra civil contra la tribu de Benjamín, una batalla que culminó en la casi aniquilación de esta tribu. En esta guerra fratricida murieron miles de israelitas, y los sobrevivientes de la tribu de Benjamín fueron reducidos a solo 600 hombres, generando temor entre las tribus de que una de sus propias descendencias estuviera en peligro de extinción. Para asegurar la continuidad de la tribu, las tribus de Israel idearon un plan, atacaron a un clan y tomaron 400 mujeres para dárselas a los benjaminitas como esposas. Sin embargo, esta medida aún dejaba a 200 hombres sin compañeras. La solución final fue permitir que los benjaminitas secuestraran mujeres durante un festival, asegurando así la preservación de la tribu sin romper el juramento de no ofrecer voluntariamente a sus hijas. Este episodio, a pesar de ser tan perturbador, tiene un propósito que va más allá del simple relato de los acontecimientos. Nos muestra la realidad de una sociedad sin dirección, donde las decisiones y actos carecen de un propósito moral y ético. La ausencia de responsabilidad y rendición de cuentas llevó a Israel a un abismo de caos y violencia, demostrando cómo el distanciamiento de Dios y de los principios rectores puede desatar una cadena de tragedias de gran alcance. Al analizar esta historia, es imposible no detenerse a pensar en el impacto de cada acción y la importancia de la rendición de cuentas. La anarquía en Israel, sin un rey o líder que promoviera la justicia y el respeto, se convirtió en un terreno fértil para las decisiones impulsivas y la degradación moral. En nuestras propias vidas, debemos recordar que la responsabilidad y el respeto por los demás son pilares que sostienen una sociedad justa y compasiva. Ignorar estos valores solo nos conduce al desorden y a la pérdida de nuestra propia humanidad. La dignidad humana, un principio inquebrantable. Otro aspecto esencial de este relato es la lección sobre el valor intrínseco de cada ser humano. La deshumanización y el desprecio hacia la vida humana se ven reflejados en la manera en que el anciano ofreció a su propia hija y el levita a su concubina. Este acto, aunque motivado por el deseo de evitar la violencia, pone de manifiesto una distorsión de los valores. Nos enseña que nunca debemos tratar a los demás como simples objetos, sino reconocer en cada persona una dignidad inherente que merece respeto y protección. La historia nos insta a reconsiderar nuestras propias acciones y pensamientos hacia los demás. ¿Cuántas veces, en nuestras relaciones y decisiones, corremos el riesgo de tratar a las personas como medios para un fin? Este relato nos desafía a ver más allá de nuestras intenciones y a valorar a cada individuo como una expresión de la imagen divina. La importancia de los principios divinos en la vida. Cuando una sociedad se aparta de los principios que promueven la justicia, la compasión y la dignidad humana, el deterioro es inevitable. En el libro de Jueces vemos a Israel caer en una decadencia moral al alejarse de los caminos de Dios. Cada capítulo nos muestra cómo, poco a poco, los valores fundamentales fueron reemplazados por una visión distorsionada de la vida, hasta llegar a esta tragedia en Gibea. Esta historia, aunque antigua, nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en los principios que nos acercan a Dios y que promueven el bienestar común. Cuando dejamos de lado estos valores, abrimos la puerta a decisiones impulsivas y destructivas que no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La gracia de Dios, una esperanza en medio de la tragedia. Por último, incluso en una historia marcada por la violencia y la desesperación, encontramos una luz de esperanza, la gracia de Dios. Aunque la tribu de Benjamín fue casi destruida, Dios permitió su restauración. Este acto de misericordia nos enseña que sin importar cuán graves sean nuestros errores, siempre hay una oportunidad para la redención y el renacimiento.
Dios muestra su amor y paciencia al permitir que aquellos que se arrepienten puedan reconstruir sus vidas, brindándoles una nueva oportunidad para aprender y crecer. Este relato nos invita a recordar que, aunque nuestras decisiones puedan llevarnos por caminos oscuros, siempre existe la posibilidad de redimirnos y encontrar la paz y el propósito en la gracia de Dios. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y compartir este contenido. Que Dios te bendiga. Amén.